he de decir que estoy muy agradecido por habernos acogido aquí en el Cerro de los Ángeles esta primera jornada que hemos organizado de un solo día, porque vamos a hacer ya de la 13ª edición de las jornadas martiriales de 3 días. Esta lo haremos en Sevilla, pero queríamos además hacer otras jornadas de un solo día y hoy es el inicio. Y voy a comenzar ya mi intervención, la leeré y se va a publicar. Se publicará a partir de mañana, o sea que se podrá leer por completo, tiene muchas notas a pie de página, pero yo he preferido leerla con un tono, ya verán que yo no soy tan pausado, es un defecto, como quien me ha precedido, soy más vehemente y pienso que la persona de la que voy a hablar lo era también. Y antes de comenzar he de decirles que me he llevado una gratísima sorpresa. Sabía muy poco sobre el siervo de Dios Pedro Justo Dorado Tellmans y cuando comencé a investigar me fui quedando deslumbrado. Espero que ustedes al final opinen lo mismo y si no a partir de mañana cuando se publique todo con notas a pie de página, que pueda suplir. Bien, comienzo. El Cerro de los Ángeles y el siervo de Dios Pedro Justo Dorado Tellmans. María de las Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán, Santa Maravillas de Jesús, salió del convento de Carmelitas Descalzas del Escorial en mayo de 1924 con otras 3 monjas para fundar un Carmelo en este Cerro de los Ángeles. Mientras se construye el convento, estuvieron residiendo en Getafe. En junio de 1926, el obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo y Garay, nombró priora a la hermana Maravillas. Su madre, Catalina Urquijo de Oriol, secundó la labor de su hija y montó una oficina en Madrid, en la calle Olózaga, para ayudar a la ejecución de las obras del convento en este cerro. Se organizó además un servicio de autobuses desde Madrid. Abro comillas. Pero lo que cobra más fuerza son los grupos numerosos de obreros, Compañía de Obreros de San José y de Obreras, Compañía de Obreras de la Virgen del Pilar. Hablando de los mártires del Cerro, los diarios Informaciones y Madrid del día 1 de junio de 1939 informan del funeral celebrado por Justo Dorado. Al día siguiente, en el Ya, se escribe sobre estos mártires del Cerro. Abro comillas. Uno de ellos, el que los dirigía a todos, el apóstol de la compañía, don Justo Dorado Tellmans. En julio de 2002, en el boletín Hablaré al Corazón, se da noticia de los 5 hombres que dieron su vida por el corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, cuyos restos reposan en la Basílica del Sagrado Corazón, recordando que la apertura de su causa de beatificación en Madrid tuvo lugar en diciembre de 2020. Según se lee en una estampa antigua de Pedro Justo, entusiasta de la JOC, Juventud Obrera Católica, fundó la primera compañía de obreros de San José, que celebraba sus reuniones a los pies del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. En esta conferencia vamos a hacer una breve aproximación al siervo de Dios Pedro Justo Dorado Tellmans y su vinculación con el Cerro. 1. Primero, la hora santa en el convento de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una experiencia personal de Cristo, de su amor redentor, que le llevó a encarnarse, padecer y morir por la salvación de los hombres. León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús el año 1900 y 25 años después, como culminación del Año Santo, el Papa Pío XI instituye la fiesta de Cristo Rey el domingo anterior a Todos los Santos. Lo hace en la encíclica Quas Primas.
de 11 de diciembre de 1925. En esta fiesta se debe renovar la consagración de todo el género humano al corazón santísimo de Jesucristo. Del 24 al 29 de mayo de 1930 se celebró en Madrid la Segunda Asamblea Nacional del Apostolado de la Oración, promovida por el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, y apoyada por el obispo de Madrid, Eijo y Garay. La sesión de clausura tuvo lugar en la iglesia de San Francisco el Grande, con la participación del cardenal y del obispo de Ávila, don Enrique Pla y de Miel. Y al día siguiente, 29, acudieron al Cerro de los Ángeles, donde hubo 2 horas santas, una en el santuario y otra en el convento de las Carmelitas. Y cito parte de la homilía de don Pedro Segura. Es importante. Es pues necesario que muchas almas acudan a él para decirle que al menos ellas quieren amarle y quieren quitarle esas espinas. Y esas almas sois vosotros, los 7000 que habéis comulgado aquí hoy, los que, considerando como una pequeñez la inclemencia del tiempo, estaba jarreando, no habéis consentido en dejarlo solo en este día, del que esperaba tanta gloria y consolación. Los que estando aquí le habéis acompañado como adoradores en una y otra capilla, donde se haya expuesto en el tabernáculo. Los que vais y venís para exteriorizarle vuestro amor, para que olviden ese amor de tantos españoles que no saben o no quieren corresponder como debieran a las alianzas que él ha tenido con ellos y con España. ¿Cómo podremos manifestarle nuestra correspondencia por el favor extraordinario que nuestra patria dispensa al Sacratísimo Corazón de Jesús después de su promesa? He aquí la razón de ser de este monumento del Cerro de los Ángeles, la razón de ser de este monumento que es preciso completar y terminar, para que él sea manifestación espléndida de nuestra gratitud, himno perenne de acción de gracias que nuestra patria eleve al Sacratísimo Corazón. Estáis aquí de todas las provincias de España, también hoy, y pocas veces nuestra patria se habrá reunido así para orar. Pedirle pues para ella la perseverancia en la fe. La Virgen nos la ha traído y ella nos la conserva, nuestra Madre del Pilar, de los Desamparados de Guadalupe, de Covadonga de Montserrat de los Reyes. Nuestra Madre de las Angustias nos guardará pese a sus enemigos. Es don preciosísimo de la fe. Ese es el gran combate que tenemos que librar en estos tiempos. Y por eso hemos de pedir a ella y a Jesucristo nuestro Señor la gracia y el valor cristiano que necesitan los dirigidos y los que dirigen para confesar a Dios a la faz del mundo. Pedid el don de la perseverancia en la fe, para nosotros y para nuestra patria. Que no solo el día de hoy, sino todos los días y todos los momentos de nuestra vida sean para Jesús, y que esa perseverancia alcance a nuestra patria en tal forma que antes prefiera siempre ser disuelta y desaparecer que vivir sin Jesucristo. Bueno, pues uno de estos adoradores, de estos 7000 que han estado con Jesús, fue Pedro Justo Dorado Delmans, que con 26 años era un empleado de banca, que tenía una dilatada trayectoria comprometida con su parroquia de la Concepción de Madrid y con la Acción Católica. A comienzos del año 31 formaba parte de la juventud de la Real Asociación de la Milagrosa. Desde su inscripción se inscribieron 75 jóvenes. Y en noviembre del año 31 forma parte de la Junta de la Unión Diocesana de Madrid, en plena República. Da un paso hacia adelante. Pero su compromiso además se extiende al mundo político tradicionalista. Desde el año 28 forma parte de la Junta de la Juventud Integrista de Madrid como vocal, y desde noviembre del 32 es vocal de la Juventud Jaimista madrileña. Es por tanto una persona significada. 2. Momentos de inquietud y zozobra con la Segunda República. En la biografía de Santa Maravillas
Si tú le dejas, se lee, abrir comillas. Desde el año 1931 la situación en España se hace cada vez más difícil. Llegan al cerro rumores de un posible ataque al monumento y la madre tiene una gran preocupación. Si lo atacan, ¿tendrán ellas que permanecer en el convento sin poder defenderlo? Si eso sucediera, ella y todas sus monjas quisieran poder rodearlo como fuera. Un numeroso grupo de muchachos, llenos de fervor y entusiasmo, han organizado una guardia permanente relevándose por turnos. Bien, al final, las familias intentan recoger a las monjas, es la famosa quema de conventos del mes de mayo, pero las monjas no se quieren ir de aquí hasta que el obispo Eijo de Garay les escribe diciendo: váyanse, no sea que las quemen. Se van todas menos Santa Maravillas y 3 hermanas que se quedan fuera del convento, pero en el cerro. Pero uno de estos jóvenes que organizaron la guardia permanente era, con certeza, Pedro Justo. Y recuerdo un texto que aparece en la estampa antigua ya citada. Abrir comillas. El oír misa y morir por Dios defendiendo su iglesia es lo más grande que puede hacerse en este mundo. Dios nunca muere. Esta actitud gallarda en la defensa de su fe y del monumento y convento al Sagrado Corazón es la misma que tendrá 5 años más tarde, en julio del año 36, cuando por defenderlo muera mártir. 3. La devoción y culto al Sagrado Corazón de Jesús del obispo Eijo y Garay. Voy a recordar un poco. El padre Bernardo de Hoyos, jesuita, nació en Torrelobatón, Valladolid. Era estudiante de teología en el Colegio San Bernardo de Valladolid y tenía 21 años cuando tuvo las primeras apariciones de Jesucristo en mayo de 1733. En el año 1856 el Papa Pío IX extendió la fiesta al Sagrado Corazón a toda la Iglesia. El Papa León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón en el año 1899. Y, como nos han dicho anteriormente, España se consagró al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919 aquí en este Cerro de los Ángeles. Bien. Don Leopoldo Eijo y Garay, que fue obispo de Madrid, Alcalá, desde el año 1923. Sobre él recayó en gran medida la responsabilidad de la devoción y culto al Sagrado Corazón de Jesús en toda su diócesis y de manera especial en el Cerro de los Ángeles. Consiguió que se instalara una comunidad carmelita en el cerro, le dotó de asistencia espiritual suficiente nombrando capellanes, impulsó las peregrinaciones y el acabar las obras. Recordaré la circular del año 1933, como todos los años, el año 33, que las cosas estaban un poco reguleras. Abro comillas. Invita a celebrar este día siguiendo las inspiraciones del sumo pontífice en su encíclica Miserentissimus Redemptor, y con más motivo si cabe en este año en el que se conmemora el 2.º centenario de la gran promesa hecha por el Edífico Corazón a vuestro venerable Padre Hoyos, jesuita, el 14 de mayo de 1733 en la iglesia de San Ambrosio, hoy San Esteban de Valladolid. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Para mejorar las instalaciones y los accesos, establece Monseñor Eijo en el año 1935 una colecta que se hará todos los años en su diócesis durante el mes de mayo, el tercer domingo del mes de mayo, para poder finalizar las obras en el Cerro de los Ángeles. Y además anima a todas las parroquias a hacer peregrinaciones al cerro el 30 de mayo. 4.
Movimiento Juvenil Obrero. Interesantísimo. Pedro Justo es nombrado vocal del Secretariado Nacional Obrero de la Juventud Católica Española en marzo de 1931. Desde entonces participa activamente como organizador. Antes también lo hacía, pero ahora como organizador de las actividades, academias, distribución de libros y folletos, peregrinaciones, ejercicios espirituales de carácter mensual, como el milagro que nos ha dicho ahora, solo que si uno hace ejercicios todos los meses, bien. Él será, como se lee en su estampa, entusiasta de la JOC, fundó la primera compañía de obreros de San José. Además escribía regularmente, periódicamente, en el periódico El Siglo Futuro, y gracias a eso tenemos numerosísimas crónicas de lo que sucede aquí en el Cerro de los Ángeles. Y escribe muchísimo también para formar a los obreros, porque él pensaba que el obrero ha de regenerar al obrero. Con lo cual hay un montón de crónicas, he puesto alguna en nota en mi conferencia, el estilo simple, porque va dirigido a sus lectores. Con motivo de la Revolución Socialista, el golpe de Estado fallido de octubre del año 1934, en Asturias y otras provincias de España, se publica un artículo en El Siglo Futuro titulado Reparación y sufragio. En él se puede leer, abrir comillas, una cruzada de reparación y de sufragio, que iniciándose en el Cerro de los Ángeles, que es como el corazón religioso de toda España, de esta España desventurada, y donde para solemnizar la fiesta de Cristo Rey, como una empresa nacional de gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Dicho y hecho, porque el último domingo de octubre del año 34, la festividad de Cristo Rey, un numeroso grupo de jocistas acudieron al Cerro de los Ángeles. Algunos estaban allí desde la víspera, pues hubo hora santa. De este día deseamos destacar de la amplia crónica que se hace las siguientes palabras escritas por Pedro Justo Dorado. Abrir comillas. Distribuyeron el día en actos y piadosas meditaciones, dirigidos por el padre Félix, y era para dar gracias a Dios al ver a tantos jóvenes obreros reunidos en tan santo lugar, los cuales, dejando a un lado las diversiones y placeres que les brinda la ciudad, se retiran a santificar el único día que tienen libre en la semana, para así poder ofrecer algún alivio al buen Jesús, que tan odiado es de muchos hermanos nuestros, que por ignorancia o malicia no quieren oír hablar de él. El único día que tienen libre. ¡Qué categoría humana! El esfuerzo que hacen los jóvenes obreros es muy grande. Muchos acuden andando desde Madrid, otros lo hacen en bicicleta. Abrir comillas. Llegan los jóvenes de Valdemoro, que con su conciliario al frente llegan a medianoche montados en bicicletas. Esto dice mucho a favor de los jóvenes trabajadores, que después de terminar su faena se imponen el sacrificio de ir a fuerza de pedales a su vigilia. Esto es forja de mártires. Pero la cosa no queda ahí, pues Pedro Justo, como otros, impulsa el apostolado obrero. Son un grupo de 30 jóvenes que organizan fiestas religiosas los primeros y terceros domingos de cada mes y también peregrinaciones. Abrir comillas. Estos obreros no paran en barras y rompen el frente del indiferentismo religioso, y dejando a un lado los respetos humanos, sacrifican la tarde de un domingo para imitar en algo al pobrecito de Asís, que tenía como norma el predicar con el ejemplo. Así estos compañeros esperan irse perfeccionando más cada día, a fuerza de practicar la doctrina de aquel que supo dar su vida por toda la humanidad. En agosto, Pedro Justo participa en una peregrinación obrera a la Basílica del Pilar de Zaragoza, de las compañías de Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
después de un rato de oración en el cerro y de asistir a la Santa Misa a las 2:15 de la madrugada, nos despidieron alegres, prometiendo hacer votos por el feliz éxito de la iniciada peregrinación de penitencia y reparación. Seguro que comienza con penitencia. Este grupo de cerristas pasa la vigilia de fin de año de 1935 en el Cerro de los Ángeles, con una hora santa que celebra el rector del cerro, don José María Vegas. En su homilía, el futuro mártir, abrir comillas, señaló con gran precisión y energía los casos en que más solíamos caer los obreros y las obreras en el trabajo y trato social con los de nuestra profesión u oficio. Aconsejó no nos dejásemos arrastrar por el odio y la lucha de clases, que tampoco fuéramos arrastrados por el torbellino de las pasiones humanas, ni menos por el ambiente enrarecido del taller y la calle. Nos señaló el camino a seguir, que es el de los apóstoles de Cristo, que sabiendo vencer los obstáculos y los peligros, se enfrentan con la realidad y conquistan almas de indiferentes compañeros para el crucificado. Pues estos odian, sin conocer al obrero de Nazaret, y lo que es peor, sin saber que su doctrina es la verdadera y la única que puede redimirlos y salvarlos. En la festividad de San José, el año 36, la Compañía Obrera del Sagrado Corazón celebra su fiesta en el cerro, que incluye una velada recreativa en la hospedería. En ella Pedro Justo contó un cuento relacionado con San Antonio de Padua. Hacía de todo. 5. La adoración nocturna. Pedro Justo escribe con regularidad sobre el Cerro de los Ángeles, como ya hemos dicho, y vamos a comprobar nuevamente. Tiene un interés especial porque en gran medida se trata de cosas que él mismo ha organizado. Es protagonista y después escribe las crónicas. Vamos a exponer una crónica del año 1932, en la que habla de la adoración nocturna que tuvo lugar en la fiesta de su patrón San Juan de Sahagún, el patrono de Valladolid, que congregaron en el cerro unos 200 adoradores y unas 100 mujeres. La cita es larga, pero merece la pena. Es muy ilustrativa. Para solemnizar la fecha de su glorioso patrón, esta sección celebró un solemne Te Deum, en el cual predicó el doctor Sardá, ajustando su plática al reinado de Cristo en la tierra, diciendo que la persecución ha hecho despertar la fe en muchos españoles, recomendando la oración y la penitencia, para que pronto sean un hecho las palabras que dijo nuestro Señor al venerar al Padre Hoyos: reinaré en España, con oración y penitencia. Continuó. Habló de la paz tan deseada de todos. Daré algunos datos o pormenores de la vigilia. Asistieron todos los señores del consejo y los sacerdotes infatigables señores Causapié y Sante Diego, los cuales dieron mayor esplendor a la fiesta religiosa con su valiosa cooperación. A las 3:30 de la madrugada se hizo el Via Crucis delante del monumento al Sagrado Corazón, cuya efigie resultaba realzada en medio de la noche por el faro que la iluminaba, para que no perdamos de vista su figura cuando la noche extiende sobre la tierra su negro manto. Acabado el Via Crucis, en la capilla se rezó el Santo Rosario. El capellán Padre Campos dijo la misa, dando la comunión a las reverendas madres carmelitanas, y también se acercaron todos los presentes a la Sagrada Mesa a recibir el pan de los ángeles. Para cerrar con broche de oro esta vigilia, se hizo la procesión con el Santísimo por la explanada del cerro, acto que resultó hermosísimo, viendo a tantos adoradores que, formando dos largas filas con las encendidas, cantaban en tanto un ergo y el himno eucarístico. Cerraba la comitiva del Santísimo un nutridísimo grupo de mujeres, algunas venidas de los pueblos cercanos a pie, llevadas de su centrado amor al corazón de Jesús. A las 7 de la mañana salieron la mayoría de los adoradores para Madrid,
quedándonos los restantes para recibir a los peregrinos que debían asistir a la misa a las 8 de la mañana, que celebraría el señor obispo. Claro, uno de los jóvenes que se queda en el cerro, año 32, para recibir a los que vienen, es nuevamente Pedro Justo. Es la actitud que ha tenido siempre: rezar, adorar a Dios y defender el monumento de las monjas. Es su actitud de toda la vida. Es la actitud de perseverancia en la fe que nos recordaba el cardenal Segura en la hora santa del año 1930. 6. Viva Cristo Rey. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús es algo constante en la vida de Pedro Justo Dorado. Se ve con claridad en estas breves pinceladas que hemos dado, pero hay otras más referencias. Y se comprueba que de la misma manera que se vive, en este caso también se muere. Vamos a verlo brevemente. Y comenzaré haciendo alusión al año 31, cuando recién instaurada la Segunda República se suspenden las procesiones para no dar pie a las violencias de los que pensaban que la República era solo suya. ¿Qué es lo que sucede? Que un grupo de jóvenes, de manera privada, deciden peregrinar un sábado al Cerro de los Ángeles. Se juntan 8.000 jóvenes. 8.000 de manera particular y privada. Abro comillas. Dentro del mayor orden y cordura se desarrollaron todos los actos y en el fondo de todos los corazones un sentir único latía: ¡Viva Cristo Rey! El día de ayer en el Cerro de los Ángeles fue un consolador acto de desagravio al corazón de Jesús. En el texto ya citado de Pedro José de la Estampa podemos leer: y recuerdo, el oír misa y morir por Dios defendiendo su iglesia es lo más grande que puede hacerse en este mundo. Dios nunca muere. Esta es la manera de pensar de Pedro Justo y también de vivir. Y ahora vamos a comprobar que fue también su manera de morir. La primera narración sobre su martirio es la del padre Elías Fuente, en la obrita Mártires de Cristo Rey en el Cerro de los Ángeles, de la que es deudor el folleto de Florentino del Valle, Los obreros mártires del Cerro. El sábado 18 de julio de 1936, un grupo de unos 30 congregantes de las compañías de obreros de San José y el Sagrado Corazón de Jesús estaban en el Cerro de los Ángeles para hacer su vigilia de oración nocturna. Igual que en Barbastro lo hicieron también los de oración nocturna, el pelé entre ellos. Estaban todos. No es que estuvieran haciendo una confabulación, no. Como todos los meses. Al finalizar la Santa Misa, en la madrugada del domingo 19, la mayoría de los congregantes, junto con el sacerdote José María Vegas, regresaron a Madrid. No así 5 de ellos, entre los cuales estaba, como se nos ha dicho antes, Pedro Justo Dorado, que permaneció, como lo había hecho siempre, en el cerro. Refiere don Antonio Montero, que recoge esta información previa, y lo voy a citar, ya que es más conocido. Bueno, cito un montón, pero no se va a publicar todo. Refiere a Antonio Montero que después de la acción nocturna se creó un grupo, pero únicamente hasta el día 20 de julio no se acercó ningún coche, se acercó un solo coche para observar. Se acercó, vio la situación y se marchó. El martes 21 llegaron los guardias de asalto y dialogaron con Pedro Justo y con los otros. Era una situación tensa. Dice don Antonio: aquella noche transcurrió sin novedad bajo el recelo mutuo los de asalto y los congregantes. Al amanecer se celebraron 2 misas con asistencia de estos últimos. Pero comienzan a llegar los milicianos. Justo Dorado y sus compañeros hurtaron la vista a los milicianos
convencidos de que hacerles frente hubiera supuesto, a más de una derrota cierta, un peligro evidente para las comunidades religiosas. El día 23 desayunaron en una taberna de Perales del Río y alguien les delató, siendo fusilados poco después. José Francisco Guijarro escribe que los 5 congregantes murieron mirando hacia el monumento del Sagrado Corazón de Jesús mientras gritaban «Viva Cristo Rey». El reinado de Cristo estaba y está muy unido también a la santidad personal. Hemos comprobado cómo el siervo de Dios, Pedro Justo Dorado, tuvo una sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en su doble manifestación de amor misericordioso y de expiación de los pecados. Eso le lleva también a una devoción eucarística constante. Es también un alma de oración. Y hemos de repetir, como había recordado el Papa Pío XI en su encíclica de 1928, Miserentissimus Redemptor, tanto los sacerdotes como los laicos debían reparar por los pecados propios y ajenos. No solo los sacerdotes, sino también los laicos. Su último grito, muy común entre los mártires de ese año, el que había gritado tantas veces, identificado con el reinado social de Jesucristo, fue «Viva Cristo Rey», porque deseaba Pedro Justo que Cristo reinara en su vida, pero también en la patria española. 7. Séptimo y último. La fiesta de San Agravio del Sagrado Corazón de Jesús. El 18 de julio del año 1939 tuvo lugar la fiesta de San Agravio del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Yo pongo una selección, pero cuando leía este boletín eclesiástico de Madrid y las palabras, la homilía pronunciada por el obispo hijo de Garay, me iba desarmando. Con las cosas lógicas de la época, que hay que saber entender el momento, acabar la guerra, y está hablando mientras contempla las ruinas del monumento, de lo que ha quedado, con el cerro lleno de personas. El boletín cita unas 50.000. Bueno, pues voy a citar una brevísima parte y con ello termino mi intervención. Pero es que es una homilía, bueno, una intervención radiofónica. Se escucha por toda España, en gran parte de Hispanoamérica y Europa. Estaban pendientes de las palabras del obispo, un acto tan importante. Abrir comillas. Este bendito Cerro de los Ángeles, desde que en 1919 subió a él el rey de España y consagró a la nación al Sacratísimo Corazón de Jesús e inauguró este monumento, era para el alma de los católicos españoles un dulcísimo monte Tabor. Ahora es un nuevo calvario, un calvario de Cristo y de España, porque grande honra es para nuestra patria. Sin el calvario de Jerusalén, Jesucristo derramó por redimirnos su divina sangre. Aquí, donde Él fue de nuevo ajusticiado y fusilado en imagen, España derramó su mejor sangre hasta empapar la tierra de este cerro para rescatarlo del oprobioso dominio rojo y para conservarlo bajo la bandera española como trono de Cristo Rey, defendiéndole de los esperados ataques de los rojos. De gran consuelo ha de sernos asimismo la prueba de amor que Cristo ha dado aquí a España. Tan unida así la tenía que no ha querido dejar de correr la misma penosa suerte de que ella. Fusilados los sacerdotes y las religiosas y los mejores españoles por el delito de amar a Dios de España, pues fusilada también Él en su divina imagen. Destruida y arruinada media España bajo el despotismo soviético, pues destruido y en ruinas también este trono de nuestros amores. Así ha querido nuestro divino Rey identificarse con España en el dolor. Y si ayer unos centenares de desdichados subieron aquí a perpetrar el horrible sacrilegio, hoy toda España y toda la hispanidad
están pendientes de este solemne acto de desagravio y reconstrucción, y con más fervor que antaño, vuelve España al amor de sus amores, al corazón de Jesús, que fue también el amor de nuestros padres. Muchas gracias. Bueno, no sé qué hora es, pero aquí dice el tiempo que tenemos, 10 minutos, un cuarto de hora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Martín, ¿habéis identificado el lugar del martirio de estos? Sí, que si habéis identificado el lugar de Perales, ¿dónde fue? A ver. ¿Dónde estaba la taberna, por lo menos? ¿O dónde estaba la taberna? Todo está puesto en las notas a pie de página. Pero yo en esta... A ver, yo no sé si se ha entendido que yo no quería entrar en la narración de lo que era el martirio en sí, sino de ver un poco cómo era la vida, la coherencia personal que tuvo. Incluso voy a mojarme un poco. Es un caso, yo pienso, que de santidad canonizable por proceso de virtudes, si no hubiera sido también de martirio, por tantas cosas. Entonces, no me he detenido en otros, sin embargo, en notas de pie de página, sí. No he querido entrar en discusiones históricas, porque me interesaba ver que esta devoción la tuvo siempre y le llevó a una toma de postura comprometida, siendo él un obrero, que en sus horas de trabajo iba a cuidar la oficina, a distribuir libros, a formar a los demás, que sus días de descanso se dedicaba a subir al Cerro de los Ángeles, que entre día y día, en lugar de dormir, hacía la hora santa y vigilia, que subían muchos días andando desde Madrid. Eso es lo que quiero dar a entender, no él, sino otros muchos, que muere con otros 4, a los cuales él había acompañado para que fueran obreros del cerro. O sea, él fue un formador de personas consecuentes hasta el final. Esa es un poco la idea que quería transmitir. Y que el martirio, que es una gracia de Dios, también en su caso había sido como, digamos, aceptado previamente, porque le tocó lidiar muchos toros durante la Segunda República y no se amilanó nunca. De hecho, cito, y es muy interesante, porque él hace crónicas, hay huelgas, y entonces no podía citar muchos textos suyos, pero algunos sí, porque igual son desconocidos hasta para su proceso. Es muy interesante. Ha habido una huelga y entonces se encuentran 2 jocistas, jóvenes de obreros, la Juventud Católica Obrera. Y entonces uno le pregunta, oye, ¿has ido a trabajar? Y dice, yo fui a trabajar hasta que llegó uno a mi lugar de trabajo, sacó la pistola y dijo, me parece que has terminado de trabajar. La argumentación está clara. Entonces, Pedro Justo comienza a argumentar cómo, a pesar de las circunstancias, hay que decir claro que ellos no están a favor de una serie de cosas. Todo lo hace de manera pacífica, pero da la argumentación necesaria. Entonces, me he enfocado más por este aspecto y la coherencia de vida que le va a la coherencia a la hora de la muerte. Me he enfocado por ahí. Es muy interesante como persona. La discusión, yo creo que está bastante bien aclarado dónde ocurrió todo, ¿no? Pero yo no he querido entrar en la conferencia porque está aquí. Alguna cosa, es que, o sea, no, la mitad de la conferencia, que se podrá ver, son todo notas a pie de página, porque comenzó a salirme cosas y bueno, ya que estoy aquí, el Arzobispo de Madrid editó este folleto con la causa de don Timoteo Rojo Horcajo, sacerdote, pero también Rufino Blanco, y aparece en el centro Pedro Justo Delmans, y yo he tenido, pues se me ha ocurrido tener aquí presente durante la conferencia todo el rato a Pedro Justo, lo he estado mirando de vez en cuando y digo, bueno, que no meta la pata, que acierte un poco en lo que era tu manera de vivir,
Pienso que es muy interesante también y, por supuesto, ya que estamos aquí, si alguien supiera algo más que no lo haya dicho en la causa, es el momento, que no se pierda información. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, no sé. Usted mira muy serio, don Fernando. ¿Quiere decir algo? No. No, que simplemente sí se sabe dónde, porque fue en una finca, ellos se esconden en la finca de las Torreras, que luego además, esa finca tendrá luego su historia, ellos se esconden en la finca y se delatan efectivamente porque bendicen el desayuno. Entonces la criada que estaba allí llama a los milicianos de Getafe para que pues hay ahí unos trailers. Entonces en la finca sí que al principio, yo ahora ya no lo sé, pero desde luego en los años inmediatamente posteriores estaba el lugar, se recordaba el lugar donde habían sido nacidos. Está todo publicado. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, ¿usted tiene alguna? Pues haremos un rato de pausa y nada, muchísimas gracias por haber aguantado esta conferencia.